Bien, vamos a comenzar a ver entonces ahora de una manera un poco más formal el algoritmo para las colonias de hormigas. En primer lugar vamos a definir las variables y las estructuras que vamos a utilizar en este algoritmo. Lo más importante o el marco general está dado en términos de un grafo. Este grafo tiene como vértices los lugares o puntos o hitos por donde va pasando la hormiga, como mojones en el camino de la hormiga. Puede ser una curva, en el mundo natural podría ser una referencia cualquiera, y una matriz de conexiones entre esos puntos. Esa matriz de conexiones E, que en principio puede ser para todos los puntos posibles que haya en el espacio simplemente un 0 o un 1 si hay una conexión o no, pero para el caso más completo podría tener alguna medida de la dificultad que haya para pasar de un punto o un vértice del grafo al otro. Podría ser la distancia, podría ser un costo en el sentido que fuera. Eso, por supuesto, en el caso de la simulación biológica, ¿no? En el caso del problema del viajero o cualquier problema que queramos resolver, hay que buscarle una interpretación propia del dominio de aplicación. Luego, lo otro que vamos a tener es la cantidad de feromonas que se encuentran depositadas en la conexión que hay entre el punto o el vértice I y el vértice J. Entre dos puntos del camino, cuánta feromona hay en esa zona. Luego vamos a indicar con K a las hormigas. Vamos a suponer que tenemos un total de N mayúscula hormigas. Y para cada uno de los nodos o de los vértices de ese grafo, o esos puntos de referencia que decíamos que la hormiga ahí toma una decisión a ver si seguir para un lado o para el otro, vamos a tener almacenado cuáles son todos los nodos disponibles a los que se puede llegar desde ese nodo. Finalmente, otra parte muy importante es una lista. Fíjese que está en negrita esta P, una lista con todos los nodos que fue atravesando o por los que fue pasando una determinada hormiga. Esa lista es dependiente del tiempo porque va a ir cambiando iteración a iteración. Esa es la lista para el tiempo t, que no va a ser la misma para el tiempo t más 1, t más 2. O sea que es una lista que podrá tener distintos tamaños, pero lo importante es que se acuerden que ahí hay muchos puntos, y todos asociados a la hormiga K. Algunas observaciones más. Fíjense que vamos a tener este tiempo de referencia en el algoritmo que se va a incrementar en 1 cuando todas las hormigas hayan encontrado el alimento. Cuando todas sean capaces de encontrar el alimento y vuelvan al origen, entonces ahí vamos a contar como que pasa una iteración de tiempo sería un tiempo grande, no un tiempo vértice a vértice, nodo a nodo, sino un tiempo de camino total. Y lo otro que vamos a destacar como particular en la notación es que en algún caso vamos a utilizar para los nodos disponibles a partir de un nodo ese superíndice K que indica que son los nodos disponibles para la hormiga K. Es decir, de todos los nodos que hay disponibles a partir de un determinado nodo, vamos a sacar afuera los que la hormiga K ya recorrió, de manera que no se hagan ciclos, de que la hormiga K vaya del nodo 1 al 2 y del 2 vuelva al 1, del 1 al 2 y del 2 vuelva al 1. Por lo tanto, cuando una hormiga va del 1 al 2, entre los nodos posibles para esa hormiga a partir del 2, vamos a retirar el 1, porque la hormiga ya pasó por ahí. Bueno, vamos a empezar con el algoritmo. Vamos a inicializar, como siempre en este tipo de algoritmos, con alguna componente aleatoria, la cantidad de feromonas en valores muy pequeños a lo largo de todos los caminos, todas las transiciones entre I y J. Y vamos a ubicar todas las hormigas en el nodo de origen, supuestamente en el hormiguero para el modelo
de la naturaleza. Entonces después vamos a hacer un bucle repetir grande, dentro del cual vamos a hacer algo para cada una de las hormigas. Para cada hormiga vamos a hacer todo lo que digo ahora a continuación. Inicialmente hacemos que la lista de nodos por los que pasó la hormiga esté vacía. Parece obvio, pero bueno, hay que inicializarlo. Fíjense que estamos en el tiempo t, que por ahora es simplemente el primer instante de tiempo. No hemos movido ese t. Luego lo que vamos a hacer es, estamos en el para cada una de las hormigas, un nuevo repetir en el cual vamos a seleccionar como primer paso el próximo nodo al que se tiene que mover. Acá se incorpora una probabilidad, como recordarán cuando hicimos el ejemplo del puente, si bien las hormigas eligen preferencialmente el camino donde hay más feromonas, esa preferencia no es una cosa absoluta, sino que la modelamos en términos de una probabilidad, y lo que hacemos es, por ejemplo, a partir de esta probabilidad, si hay un 60% de probabilidades de que la hormiga elija el camino 1 y un 40% para el camino 2, tiramos un número entre el 1 al 10, y si sale del 1 al 6, elige el camino 1, si sale 7, 8, 9, 10, elige el camino 2, ¿no? Entonces, esta probabilidad, ¿cómo la definimos? Naturalmente, la vamos a definir en función de la cantidad de feromonas, que es lo que estábamos hablando. Pero acá se incorpora un factor adicional. Fíjense que la cantidad de feromonas tiene un exponente alfa. Ese exponente alfa nos va a permitir potenciar el efecto de esa cantidad de feromonas. Podría ser que haya una diferencia muy pequeña entre todos los caminos. Por ejemplo, uno es 0,2, el otro es 0,21, el otro es 0,19, hay otro de 0,2 y así, pero hay una diferencia muy pequeña entre los caminos, y ese alfa lo que nos va a permitir es que esa diferencia pequeña, que puede darse sobre todo a los primeros pasos del algoritmo, tenga una influencia más grande en las diferencias de probabilidad que hay asignada a cada uno de los caminos. Por supuesto, para que esto siga siendo una probabilidad, vamos a dividir por la sumatoria de todos los valores que tenemos en el numerador. Así que la suma total de las probabilidades de este lado, o sea, la suma de las probabilidades hacia todos los caminos a los que puedo ir, va a tener que dar 1. Esto lo hacemos, todo esto de la probabilidad, en el caso de que J, el nodo al que queremos ir, esté dentro de los nodos que están conectados con I. Si no están conectados con I, directamente no lo tomamos en cuenta. En ese caso, la probabilidad va a ser 0. O sea, un nodo que no está conectado con el nodo en el que estamos actualmente, directamente no podemos ir. Bueno, con esas probabilidades definidas, entonces ahora agregamos un paso en el camino. ¿Cómo lo agregamos? Como yo les decía, tiramos un número al azar y decidimos, de acuerdo a las probabilidades que teníamos, cuál es el J que vamos a elegir como siguiente paso. Y esto lo repetimos, fíjense este repetir, hasta alcanzar el destino, o sea, hasta alcanzar el alimento. O sea que para esta hormiga inicializamos el conjunto de, o la lista de nodos o el conjunto de pasos en vacío, y le vamos agregando pasos hasta que esa hormiga encontró su camino. Luego eliminamos los ciclos, por ejemplo, si la hormiga pasa del 5 al 6, y del 6 al 5, y del 5 al 6, y del 6 al 5, y del 5 al 6, y después recién del 6 al 7, bueno, toda esa vuelta entre el 5 y el 6 la detectamos y la eliminamos. Y después calculamos la longitud del camino de esa hormiga. Si ustedes se pueden imaginar que cuanto menor sea esa longitud, ese camino va a ser mejor a los fines de encontrar
el camino óptimo para llegar desde el hormiguero hasta el destino, o desde el nodo de origen hasta el nodo destino, sea cual sea el problema que estamos queriendo resolver. Así que este cálculo es un cálculo importante que hay que hacer. A continuación, fíjense que ahora ya salimos del para cada una de las hormigas y entramos en un para de conexiones. Ahora vamos a recorrer todas las conexiones del grafo, todos los posibles I con J. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a depositar feromonas. Si la hormiga pasó por ahí, por esa zona, vamos a ir depositando todos los lugares por donde pasó la hormiga algo de feromona. Pero previo a eso, tenemos que también modelar un efecto que se da en la naturaleza, que es la evaporación de la feromona. O sea, si una hormiga pasó por un lugar y dejó algo de feromonas, pero luego de un tiempo no pasó ninguna otra, es natural que esa feromona se vaya evaporando hasta desaparecer. Eso lo vamos a modelar de esta manera, con un exponencial decreciente, donde 1 menos ρ vendría a ser la tasa de evaporación de la feromona. Por ejemplo, podría ser ρ 0,1, con lo cual 1 menos ρ me da 0,9, o sea que de lo que tenía en el instante de tiempo actual, va a tener el 90% en el siguiente y el 90% del 90% en el siguiente, y así va a disminuir de manera exponencial. A continuación, como les anticipaba, lo que queremos es, para cada una de las conexiones nuevamente, calcular cuánto va a dejar de feromonas la hormiga en ese lugar. Entonces, a la cantidad actual que tiene esa conexión, le vamos a sumar lo que aporta cada hormiga y todas las hormigas que hayan pasado por ahí, para obtener la cantidad de feromonas que va a haber en la próxima iteración. ¿Qué es esta sumatoria que está acá? Fíjense, esto se hace para todas las hormigas, o sea que vamos a recorrer los aportes de los caminos, las listas de nodos por los que pasaron todas las hormigas. Y vamos a tomar todos los IJ, todos los pares de nodos I y J, que estén, que pertenezcan al camino de la hormiga K. O sea que vamos a recorrer todas las hormigas K, todos los caminos de las hormigas K, y para todos esos caminos vamos a tomar todos los pares IJ, el 1,2, el 7,8, el 4,15, todos los saltos que haya dado la hormiga. Y en esos lugares, en esas transiciones, vamos a depositar una cantidad de feromonas inversamente proporcional a la longitud del camino de esa hormiga. Es decir, si la hormiga fue poco eficiente y no encontró un buen camino, por todos los lugares donde pasó esa hormiga vamos a poner poquita feromona. En cambio, aquella hormiga que haya encontrado un muy buen camino, o sea que esta función f me da un valor pequeño, o sea, es un camino corto, en los nodos por los que pasó esa hormiga vamos a depositar más feromonas. Entonces, finalmente, esto lo vamos a repetir hasta que todas las hormigas sigan el mismo camino, o sea que hasta que se alineen todas por el mismo camino. Y fíjense que es acá recién, dependiendo del bucle principal, del repetir principal, que incrementamos en 1 el tiempo. O sea que una vez que lo hicimos para todas las hormigas, recién ahí tenemos un incremento de tiempo. Finalmente, cuando este repetir termine, o sea, cuando todas las hormigas se uniformen y pasen todas por el mismo camino, el camino óptimo, supuestamente si todo funciona bien, entonces ahí sí salimos del algoritmo y devolvemos cuál fue el camino más corto de todos los encontrados. Que si esto funciona bien, va a ser el mismo para todas las hormigas, porque todas las hormigas ya están alineadas yendo por el mismo camino.